Hola dibujante, en este vídeo te voy a explicar cómo resolver esta figura que se nos plantea aquí. Es un ejercicio de cónica frontal, como puedes observar, en la cual tenemos el punto de vista del observador, que nos están diciendo que está en este sitio. ¿De acuerdo? El observador se encuentra a la izquierda de la figura y, como se puede leer en el texto, está desplazado 2 centímetros hacia la izquierda. El objeto en sí está desplazado 2 centímetros hacia la derecha, ¿de acuerdo? Desde la vertical del punto de fuga, que sería la que nos marcaría esta línea. También tenemos la dirección de los rayos solares respecto al alzado, con lo cual luego, una vez tengamos la figura resuelta, vamos a dibujar también las sombras de esta figura. Los datos que tenemos también son la altura del observador, que mide 12 centímetros, y la distancia al plano del cuadro, que son 15 centímetros. Bien, vamos a ir por partes. Lo primero que tenemos que dibujar siempre serían la línea de tierra, la línea de horizonte, el punto de fuga y los 2 puntos de distancia, porque los vamos a necesitar para construir la figura. Así pues, esto es lo primero que voy a dibujar. Lo primero de todo, me voy a dibujar la línea del horizonte. Esta va a ser mi línea del horizonte. Voy a ponerle nombre para que la tengamos identificada. ¿De acuerdo? Línea del horizonte. Este punto que he marcado aquí va a ser P, que va a ser mi punto de fuga. Lo siguiente que sabemos es que el espectador mide 12 centímetros. Esto me da a indicar que la línea de tierra está 12 centímetros por debajo de la línea del horizonte. Así pues, lo que tengo que hacer es dibujar una línea perpendicular a la línea de tierra, a la línea del horizonte, y sobre esa línea yo voy a medir los 12 centímetros. Y los tendría ahí. Este punto está a 12 centímetros, por lo tanto yo sé que esta va a ser la línea de tierra. Voy a ponerle nombre. Ahí la tengo. Esta circunferencia que aparece aquí no vale para absolutamente nada. Yo la uso para medir porque este programa mide por circunferencias. Bien, lo siguiente que tendremos que hacer es dibujar el alzado de la figura que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Bueno, me estoy adelantando, voy a ir por partes. Lo siguiente realmente sería dibujar los puntos de distancia. Voy a dibujar los puntos de distancia. Como sabemos que el observador se encuentra a 15 centímetros del plano del cuadro, yo desde el punto P voy a medir 15 centímetros y los 2 puntos que me dan el punto de distancia del lado izquierdo y el punto de distancia del lado derecho. Esos son los 2 puntos de distancia. Ahora sí, lo siguiente, una vez que ya tengo ubicados los puntos de distancia, la línea de tierra, el punto de fuga, ¿de acuerdo? Y la línea de horizonte, lo siguiente es dibujar el alzado de la figura sobre el plano del cuadro, porque ese alzado nos va a servir a nosotros para averiguar las direcciones que llevan las líneas paralelas y las perpendiculares al plano del cuadro. Y también lo vamos a utilizar, esas mismas líneas que vamos a dibujar nos van a servir luego para hallar las profundidades y las alturas. Así que si no lo quieres dibujar, lo que sí necesitas es obligatoriamente tenerlos ubicados, al menos los puntos. Aunque en este caso muchas veces también, si el objeto está situado sobre el plano del cuadro, te va a venir bien porque muchas de las líneas te van a coincidir. Entonces vamos a dibujar lo que sería el alzado. El alzado lo tenemos aquí. Sabemos que la figura está formada a partir de pequeños cubos que forman 5 centímetros de lado. Aquí tendríamos 5, luego aquí tenemos 10, la base son 15. Bien, pues vamos a ver cómo lo resolvemos. Lo primero que tenemos que hacer es descubrir dónde empieza la figura. Como nos han dicho que está separada 2 centímetros del plano del cuadro, el primer punto lo tenemos aquí, lo voy a llamar el punto A. Este punto está separado 2 centímetros de la vertical. ¿De acuerdo? Esta es la línea que seguiría la dirección perpendicular de la vista del observador y a 2 centímetros he situado el punto A. Los siguientes puntos los tendría a 5 centímetros. Perdón, que se me ha movido. Voy a repetirlo. El primer punto lo tenemos a 2 centímetros. Hemos dicho que ese es el punto A. El siguiente lo tendríamos a 5 desde el punto A, ¿de acuerdo? No 5 desde aquí, porque entonces serían 7. Estamos midiendo 5 desde este punto. Ese punto sería B. El siguiente a 5 centímetros, pero desde el punto B. Ese punto
sería C y a 5 centímetros del punto C. Y ese sería el punto D. Voy a borrar todas estas circunferencias que no sirven para nada ni forman parte de la construcción. Yo estoy obligado a tomar así las medidas, pero tú lo puedes hacer directamente con la regla. Tú pones la regla aquí, pones aquí el 0 y tienes 2, tienes 7, tienes 12 y tienes 17. ¿De acuerdo? Recuerda que estos, como forman parte de la figura, estos segmentos deben medir 5. Entre A y B tienes 5 centímetros, entre B y C tienes 5 centímetros, entre C y D tienes 5 centímetros. No midas desde aquí, que no forma parte de la figura, tienes que medir desde aquí. Bien, lo siguiente, vamos a ver cómo continúa el alzado. ¿Lo ves? El alzado, podemos acabar de dibujarlo. No te preocupes ahora si estos puntos están en profundidad, porque evidentemente están en profundidad, da lo mismo. Tú dibújate el alzado tal cual lo estás viendo. Venga, pues yo levanto ahora las alturas. Voy a dibujar perpendiculares por A, por B, por C y por D. Y sobre esas perpendiculares voy a tomar las medidas que yo necesito. Ahí, en ese punto, yo tengo 5 centímetros de altura. A este punto de aquí lo voy a llamar E. Yo sé que la figura, si este sería mi punto E, continúa, aquí necesitaría otro punto y aquí necesitaría otro punto. Pues yo los ubico también esos puntos. Me dibujo una paralela a la línea de tierra y sigo marcando puntos. Ese va a ser el punto F y ese va a ser el punto H. Voy a seguir buscando puntos. ¿Qué más puntos necesito? Ya tengo ubicados todos estos puntos de aquí. ¿De acuerdo? Si continúo levantando alturas, sé que a 10 centímetros de altura tengo estos dos puntos. Voy a buscarlos. Tendría que levantar una paralela a la línea de tierra a 10 centímetros. ¿De acuerdo? Este sería todos los puntos que estoy buscando. Lo voy a llamar I. Y este punto de aquí sería J. Esta circunferencia, no le hagáis caso, que solo las uso para medir. ¿De acuerdo? Ya tenemos varios puntos. Tenemos A, tenemos B, tenemos C, tenemos D, E, F, H, I y J. Nos faltarían este punto y este punto, que serían K y L. Pues los dibujamos también. Esos estarían a 15 centímetros sobre el suelo. Pues yo, desde el suelo, mido 15 centímetros, me hago mi paralela y me marco ese punto, que sería L, y este punto, que sería K. Voy a borrar ahora las líneas auxiliares y me voy a dibujar la planta tal cual se vería para que lo veas un poquito más claro. Entonces, voy a borrar las líneas. Vosotros no borréis los pasos intermedios. Yo los pasos intermedios los estoy borrando para que vosotros veáis claro lo que estamos haciendo. Pero vosotros en un examen no podéis borrar los pasos intermedios, porque si no el examinador se va a volver loco para saber dónde os habéis equivocado. ¿Lo veis? Ese sería el alzado. ¿De acuerdo? Exactamente el mismo, tal cual lo tenemos. Bien, el siguiente... Realmente faltaría una línea, para ser sinceros, que faltaría esta línea oculta, que también forma parte del alzado. La vamos a dejar igual porque también la vamos a necesitar. Vale, ese es el primer paso. Dibujar el alzado. Ya tenemos el alzado. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería dibujar líneas de fuga que fueran desde todos estos puntos hacia el punto de fuga. Los voy a dibujar desde A, sin miedo, todos estos puntos los necesitas fugar al punto P. Todos sin excepción, ¿de acuerdo? Luego veremos por qué. Bueno, este no realmente, porque como hemos sacado el punto F, el punto B nos sobra, no lo necesitamos de momento. Pero bueno, ya tenemos esto. Si te das cuenta, realmente voy a remarcarte estas líneas, porque estas de aquí sí que forman ya parte de la figura. Esas líneas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Son
aristas visibles de la figura, porque el objeto nos han dicho que se encuentra apoyado sobre el plano del cuadro. Y al encontrarse apoyado sobre el plano del cuadro, la primera superficie que vamos a ver ya forma parte, ya son aristas visibles. Todas esas líneas son aristas visibles. De acuerdo. Lo siguiente, vamos a hallar profundidades. Ya tenemos la altura. Lo siguiente que sería dibujar la planta de la figura. Primero dibujamos el alzado. Lo siguiente dibujamos la planta. Y al dibujar la planta vamos a hallar las profundidades. ¿Cómo vamos a dibujar la planta? Para tomar las medidas, esto es una parte que resulta un poco confusa precisamente por la libertad que permite. Podemos tomar medidas desde cualquier punto. No es como en perspectiva cónica oblicua que solo las podemos tomar desde el vértice. Aquí las podemos tomar desde cualquier punto. De todas formas, yo sinceramente, para que no te líes, te recomiendo que las tomes siempre desde el punto exterior y que las tomes hasta el exterior en caso de que puedas. Porque de esa manera además las líneas de medida te van a quedar fuera de la figura y va a ser más fácil para ti no confundirte con líneas que tengas interiores, que eso también es bastante habitual. Entonces, por ejemplo, si yo desde el punto A quiero medir 5 centímetros en profundidad, lo que tengo que hacer es, con la regla, yo medirme 5 centímetros. Ese punto de ahí está a 5 centímetros de profundidad. Me pongo aquí la regla y mido 5. No mido desde aquí, que es un fallo muy común y lo estoy viendo demasiado a menudo. Se mide desde el punto en el que tú quieres medir la profundidad. Si tú la profundidad la quieres medir sobre esta línea, sobre la línea de A, no tienes que medir desde aquí, ni puedes medir desde aquí, ni puedes medir desde aquí. Solo puedes medir desde aquí. Entonces, si no te quieres liar, yo te recomiendo que todas las medidas las tomes siempre desde el mismo punto. Y luego ya lo transformas por paralelas. Entonces, vamos a medir, como sabemos que está hecho en bloques, vamos a medir 5, vamos a medir 10 y vamos a medir 15. ¿De acuerdo? Pues yo mido 5, mido 10, que lo tendría aquí. Ese punto sería 10 y mido 15, que lo tendría aquí. Y ese punto sería 15, que me van a servir para hallar las profundidades. Y ahora, ¿qué hago yo con 5, 10 y 15? 5, 10 y 15 los tengo que fugar a los puntos de distancia. ¿Vale? Realmente no estoy fugando, simplemente estoy midiendo. Entonces, 1, el punto de distancia, con 5. Y este punto de aquí lo voy a llamar A5. Me está dando dónde estaría el punto 5, pero, o sea, el punto A, pero en 5 centímetros en profundidad. El punto 10, yo lo uno también. Y este punto de aquí, voy a acercarme, ese punto de ahí sería A10. Me está indicando sobre la línea que nace en A, donde tendría yo 10 centímetros en profundidad. 1,15 y este punto de aquí sería A15. Me está indicando dónde tendría yo la representación en perspectiva de los 15 centímetros medido sobre la línea que va de A a P. Y ya no voy a hallar más profundidades en ningún sitio, no me hace falta. Solo con estas tres ya me vale. Entonces, vamos a seguir continuando ahora con el resto de la figura. Si tú te fijas, tenemos aquí un bloque que sobresale, que tiene 5 de profundidad. Como ya hemos hallado los 5 en profundidad, lo ves aquí, que sería este pico de la L, esta parte de aquí. Pues vamos a dibujar esa parte de ahí. Yo, como ya tengo mis 5 centímetros en profundidad, pues levanto una perpendicular al plano de tierra que pase por esos 5 centímetros. Voy a acercarme y yo puedo unir A5 con A, E con este punto de aquí, que si quisiera ponerle nombre sería E5. Voy a ponerle nombre, ese sería E5. ¿De acuerdo? Este punto de aquí sería E5. Ahora dibujo una paralela a la línea de tierra que pasa por E5 y donde me corta este punto de aquí, que va a ser H5, me está indicando esta misma línea, la línea que une E y H en profundidad. Ese punto de ahí será H5. H5.
yo puedo unir H5 y H. Voy a continuar. Levanto una perpendicular a la línea de tierra y que pase por H5. Este punto de aquí, ese de ahí, es I5. Yo puedo unir I5 con I y I5 con H5. Hago una recta paralela a la línea de tierra que pasa por I5. ¿De acuerdo? Voy a acercarme para que se vea claro dónde van. Este punto donde cortan es J5. Yo puedo unir J5 con J por un lado y J5 con U5 por otro. ¿De acuerdo? Si la figura fuera así, ¿de acuerdo? Si te das cuenta, he cometido un pequeño fallo. Si la figura terminara ahí, estaría correcto. De todas formas, yo he dibujado aquí un par de líneas que sobran. No sé si te habrás dado cuenta. Esta línea de aquí sobra y esta línea de aquí sobra. Simplemente lo he hecho para que te des cuenta de cómo se calcularían las profundidades. ¿De acuerdo? Pero realmente esta línea de aquí las voy a borrar para no crear confusión. Esa recta de ahí y esa recta de ahí sobran. El punto I5 y el punto J5 realmente tampoco los necesito. ¿De acuerdo? Lo he hecho para que te des cuenta cómo se calcularían las profundidades. Voy a ocultarlos también porque tampoco me hacen falta. ¿Vale? Lo dejo ahí. Voy a continuar desde este punto. Creo que entiendes por qué no me hacen falta. ¿Lo ves? Esas dos líneas realmente en la figura no existen. No las tenemos, en el perfil esa línea no existe y en la planta tampoco la vemos. ¿De acuerdo? No te confundas. Bueno, vamos a seguir dibujando la figura. Voy a hallar este punto de aquí, ¿de acuerdo? Y este punto, voy a ver si lo veo o no lo veo. ¿Qué pasaría con esos dos puntos de ahí? Desde J, yo tengo que hallar dónde estarían los 15 centímetros en profundidad. ¿De acuerdo? Entonces, yo miro dónde están los 15 centímetros, sé que esta línea me va a marcar los 15 centímetros. Pues yo tengo que hacer una recta paralela, ¿de acuerdo?, a la línea de tierra por los 15 centímetros. La planta la tengo aquí. ¿Veis dónde acaba la planta? Este punto de aquí, voy a ponerle nombre, porque ese punto sí lo necesito, ese es D5. Por D5 yo levanto una perpendicular para poder marcar la altura. Voy a marcar el punto, ¿de acuerdo?, donde se juntan la perpendicular que pasa por D5, que me está marcando la profundidad, y la línea que va de J a P, que sería este punto de aquí. Tengo el punto J15. De momento no voy a unir líneas hasta que veamos si realmente esa línea sería visible o no. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Lo que sí puedo dejar sería la paralela que pasa por J15, perdón, que sería esta línea de aquí. ¿Ves? Esa línea de ahí, que sería esta. Ahora voy a hallar, vamos a ver estos puntos de aquí y este punto, sobre todo me interesa este punto, para ver dónde corta esta línea y si es visible o no es visible. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí me veo obligado a construir la otra parte que tengo por aquí. Entonces, voy a empezar dibujando esta cara, que la tenemos a 10 centímetros en profundidad. Esta estaría a 5, esta está a 10. Esta cara que tenemos aquí. Pues yo, sobre la línea que me mide 10, aquí tengo a 10, dibujo una paralela. ¿De acuerdo? Aquí se vería muy poquito. Realmente la parte visible de la figura simplemente sería este trozo que viene de aquí a aquí. Y ahora lo que tengo que hacer es levantar una perpendicular que pasa por A10. Y donde me corta con la línea que pasa por E, ¿lo ves?, tendría ya la altura. Con lo cual esta línea sería esta. A ver si me marca bien, que me está dando problemas el programa. Ahora. De acuerdo, esta sería la altura.
Si te fijas, esa línea tiene la misma altura en representación que estas líneas. Lo que no puedes hacer es, como he visto algunas veces hacer, de medir directamente aquí la altura. No puedes medir la altura. Tienes que calcular la representación en perspectiva. Bien, ahora dibujamos una recta paralela que pasa por ese punto, que ese punto es E10, por cierto, voy a ponerle nombre. Este punto de aquí es E10. ¿De acuerdo? Y ya tenemos esa línea que me estaría marcando la altura. ¿Hasta dónde llegaría? Hasta donde corta con la línea que pasa por H. ¿Lo ves? Esa nos está marcando el límite. Voy a borrar. Bueno, no lo veo, ahora después veremos. ¿De acuerdo? Voy a unirlo para que lo veas claro. 1 E10 con la intersección de la línea que va desde H al punto de fuga. Ese punto de ahí sería H10. Y nosotros sabemos que si unimos este punto de aquí, voy a marcarlo porque realmente lo necesitamos, ese punto de ahí, que lo voy a llamar F10, lo vamos a necesitar porque ese punto va a ser este de aquí, ¿lo ves? Este punto es F10 y lo vamos a necesitar también más tarde para dibujar esta línea. Ahora que ya tenemos este punto, ¿de acuerdo? Que es el que andábamos buscando en principio, el punto H10, vamos a ver dónde estaría este otro punto. Si te acuerdas, si volvemos al principio, te dije, tienes que dibujar el alzado. ¿Por qué? Porque ese punto se encuentra sobre la línea que fuga desde L. Ese punto va a ser L15. Y el que tiene al lado va a ser K15. Este punto va a ser L15 y este punto va a ser K15. Que nosotros los dibujamos, ¿ves? En el alzado, y son esos dos puntos fugados. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Medir mis 15 centímetros en profundidad. Pero los 15 centímetros en profundidad no los puedes fugar, como he visto a gente fugar directamente desde aquí hacia el punto de distancia, o fugar desde aquí hacia el punto de distancia, no. Los 15 centímetros en profundidad los tienes que medir sobre su propia línea. Si este punto nace aquí y quieres ver 15 centímetros en profundidad, los tienes que tomar sobre esta línea, tienes que tomar como referencia este punto. Entonces, o una de dos, o lo mides en la base y luego lo levantas, o lo mides aquí arriba y lo llevas, o te apañas haciendo perpendiculares y paralelas hasta que ves dónde está. Entonces, una vez que ya tienes estas medidas, es relativamente sencillo, porque tú lo que haces es levantar desde la base. Si te fijas, la base de L sería C. ¿Dónde estaría C? Pues para hallar L15 tú necesitas saber dónde está C15. C15 lo tenemos en este punto de aquí. No sé si lo ves claro. Si tú llevas desde aquí una paralela, todos estos puntos van a estar a 15 centímetros en profundidad. Si tú fugas desde C, el punto donde se encuentren, vas a tener C15, está a 15 centímetros de profundidad. Ahora levantas una perpendicular a la línea de tierra y donde te corte con este punto, con el punto L, donde te corta con el punto L, tienes la altura que estás buscando. Es ese punto de ahí, es L15. No sé si lo ves claro. ¿De acuerdo? Estamos fugando desde el punto C. Hallamos la profundidad, son 15 centímetros. C15. Levanto perpendicular. ¿Y ese punto dónde está? En la línea que va desde L a P, porque todos estos puntos están a 15 centímetros en profundidad. ¿Y dónde estaría el punto que tiene al lado? Pues puedes hacer una paralela y donde te corta con la línea de K a P tienes el otro punto. Ese punto de ahí sería K15. Y ahora, para ver cómo se construye ese triángulo, esa rampa que da muchos dolores de cabeza, lo único que tienes que hacer es unir L15 con H10
y K15 con F10. ¿Lo ves? Unes. Este sería K15 con este punto y el E15 con este punto. Es lo que estamos haciendo al fin y al cabo. Esto ya empieza a aparecer algo. Entonces nosotros ya podemos unir. Ahora sí podemos saber qué partes se van a ver y qué partes no se van a ver. ¿Ves? Este punto, que sea el punto de intersección, no se va a ver, así que tenemos que unir hasta aquí. Y por el otro lado, desde J, unimos hasta J15, y desde J15 no podemos unir hasta aquí porque no sería una parte visible. Por lo tanto, unimos hasta aquí. Me tengo que acercar mucho porque si no se me juntan los puntos. Hasta ahí, hasta ese punto. La figura ya casi la tenemos acabada. Vamos a dibujar la parte que nos queda por esta zona de aquí, que es realmente fácil. El punto A10 con el punto A15 los puedo unir. ¿De acuerdo? Ahora por el punto A15 yo levanto una perpendicular. Y donde me cortan, ¿ves? Donde me corta con la línea que nace en E, yo tengo ahí el punto que sería E15. Ese punto representa los 15 centímetros en profundidad del punto E. Por el punto E, bueno, yo puedo unir E15 con E10 sin ningún problema, esa es otra línea visible, y por el punto E15 yo dibujo una paralela. Y ahora sé que si yo uno E15 con este punto, ese punto de ahí, ¿cuál va a ser? Ese punto de ahí es F15. También puedo unir F15 con F10. Esa línea también lo puedo unir. Y también puedo unir F15 con K15. Y ya está la figura resuelta. No tiene más misterio. Así es como se vería esta figura en perspectiva. ¿De acuerdo? Lo único que tenéis que tener es cuidado a la hora de tomar las alturas. No las podemos tomar de cualquier manera. Las podéis hacer por perpendiculares y paralelas, pero las medidas, las alturas las debéis tomar sobre el plano del cuadro y luego fugar. ¿De acuerdo? Ahora en un vídeo aparte os voy a dibujar las sombras para que veáis cómo se resuelvan, pero primero voy a quitar todas estas líneas intermedias para que no os liéis. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que lo hayas entendido, sobre todo, que es la parte más importante. Si tienes cualquier duda, como siempre, me puedes dejar los comentarios, cualquier pregunta que me quieras hacer. Y si no, luego te pondré el enlace en la descripción del vídeo a la página web donde lo voy a detallar punto por punto, paso por paso, para que lo puedas replicar luego en casa tranquilamente y repetirlo una y mil veces hasta que entiendas cómo se calculan las alturas y las profundidades. Y si no, aquí a la derecha te voy a dejar un par de enlaces a un par de vídeos también de perspectiva cónica frontal para que entiendas también cómo se resuelven las figuras en perspectiva cónica frontal.